Buenos días, amados. El Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos en Deuteronomio, capítulo 15, por favor. Ya estamos allí en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo entonces allí en el capítulo 15. Dice el verso 1. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. En esta primera parte, hermanos, podemos ver que ahora cada 7 años, ¿no? Va a haber algo que se llama la remisión de Jehová, ¿no? Era algo que se tenía que celebrar o que se tenía que cumplir cada 7 años, ¿no? Entonces aquí vemos de qué se trata la remisión. Y no es solamente respecto a las deudas, como estamos viendo hasta el verso 6, ¿no? Sino con respecto a otros aspectos como los esclavos o como cuál va a ser la actitud de nosotros respecto a los pobres, ¿no? La palabra remisión significa eh, enviar lejos los pecados o borrar los pecados, ¿no? O borrar las faltas. Eso es lo que significa la palabra remisión, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que pide Jehová en cuanto a la remisión, algo que se tenía que celebrar cada 7 años, ¿verdad? Que se tenía que cumplir cada 7 años, es que aquel que le debía a su prójimo, digamos, o aquel que tenía que cobrar ciertas deudas que tenían con algún hermano, tenía que perdonar esa deuda. Entonces, ¿por qué tenía que perdonarla? Porque era una orden del Señor, un mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, imagínense cómo podría ser la actitud de las personas, de los hermanos, de aquellos que tenían que cobrar ciertas deudas. eh, Era una exigencia de Jehová, no había opción, ¿no? Entonces tenías que perdonar sí o sí. Entonces es algo que el pueblo tuvieron que haber aprendido en ese entonces, ¿no? Siempre Dios, ¿verdad? Les exige a su pueblo, en el caso de la ley, ¿no? Porque ya esto es parte de la ley, le exige a su pueblo eh, lo que él requiere de su pueblo en cuanto a cosas del corazón, ¿no? Porque sabemos que perdonar no es fácil, ¿verdad? Cuando te han hecho una falta, cuando te han ofendido o cuando, en este caso, una deuda, no es fácil, ¿no? Y fíjense que lo que dice el versículo 7, miren el 7 en adelante, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso,
de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. En efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a ti, a Jehová, y se te contará por pecado. Entonces Dios manda, ahí Jehová, ¿verdad? Manda al pueblo a que en el año de la remisión tenemos que darle al pobre, ¿no? Así tenía que pensar el pueblo. Bueno, ya viene el día séptimo y hay que darle a los pobres, ¿no? El menesteroso, en general, eh, no es como cualquier pobre, porque hay pobres que tal vez puedan sustentarse, así sea del día a día, pero el menesteroso estaba en una situación peor. El menesteroso no tenía ni siquiera que comer muchas veces. El menesteroso está en una situación mucho más crítica y por lo tanto era mucho más necesitado. El menesteroso era casi como un indigente, no tenía cómo sustentarse, cómo vivir. Entonces, entonces imagínense lo que está diciendo Jehová allí, guárdate de tu corazón, de que tu corazón no sea perverso y de pensar, bueno, ahí viene el día de la remisión y entonces comienzas a ver con malos ojos al menesteroso, ¿verdad? Porque sabes que tienes que darle. Entonces dice, guárdate de eso porque el menesteroso podrá clamar contra ti a Jehová y te contará y se te contará como pecado. Entonces el menesteroso podía clamar a Jehová, digamos, esta falta, porque el menesteroso esperaba ese día con ansias, ¿verdad? Recibir la ayuda de los demás en ese día, el día de la remisión, y al no recibir esa ayuda, él podía clamar a Jehová, y esto podía ser contado como pecado para aquel que no ayudara al menesteroso, ¿no? Entonces dice el verso 10, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos los hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Y fíjense que, como decía al principio yo, es algo del corazón, ¿no? Dios está demandando, Dios no está demandando cosas materiales. Eso es lo que tenemos que rescatar de este mensaje. Sino está demandando cosas del corazón, ¿no? Porque fíjense el versículo 7 dice casi al final, no endurecerás tu corazón, ¿verdad? Ni cerrarás tu mano. Fíjense el verso 9 que dice, guárdate de tener en tu corazón estos pensamientos perversos, ¿verdad? Y el verso 10 dice, sin falta le darás, no serás de mezquino corazón. Entonces Dios está demandando de su pueblo un corazón bondadoso, ¿verdad? Un corazón que no sea un corazón duro. Y fíjense, si seguimos leyendo un poco, allí el verso 12 sí dice, si se vendiere a ti tu hermano, estamos hablando de como esclavos, ¿no? Tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Entonces, el séptimo año, es decir, el día de la remisión, tú tienes que darle libertad a tus siervos, ¿no? Que te han servido en tu casa. Y dice el verso 13, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Es decir, que no solamente le vas a dar la libertad, sino que también le vas a suplir todo lo que necesite. Dice el verso 14, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy.
y si él te dijere, vamos a suponer que el caso de que el siervo, el esclavo, le dice a su amo, le dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna es una especie de aguja con un mango, ¿no? Tomarás una lesna y le horadarás, es decir, le va a perforar la oreja, dice allí, contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. Y ahí viene de nuevo el tema del corazón. Dice, no te parezca duro, no te parezca duro cuando le enviares libre. Imagínense aquel que tenía un siervo durante 6 años, ya se acerca el séptimo año, ¿verdad? El día de la remisión, y tiene que darle libertad, ¿verdad? Entonces dice Jehová, no te parezca duro esto, no te parezca duro. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Prácticamente te sirvió de gratis aquel siervo. No te parezca duro porque su servicio fue prácticamente gratuito. Solamente tuviste que darle comida y sustento. Y Jehová, tu Dios, te bendecirá en todo cuanto hicieres. Y algo precioso que también podemos rescatar aquí son las promesas del Señor, hermano. Las promesas del Señor en cuanto cuando tenemos este corazón bondadoso, perdonador, este corazón de remisión. Las promesas del Señor son maravillosas. Fíjense lo que dice el verso 4, ahí en la mitad dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia, ¿verdad? Cuando tú perdonas la deuda, el que te debe, dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia, ahí en el verso 4, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Dios te va a bendecir con abundancia. Recuerden que esto fue escrito a al pueblo de Dios que está vagando en el desierto y está camino a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tú tienes que perdonar? ¿Por qué tienes que aceptar la remisión? ¿Por qué? Porque Jehová te va a bendecir con abundancia cuando tomes la tierra por heredad, ¿verdad? Y la tomes en posesión. Esa es la promesa, ¿verdad? Entonces, hay que ver las promesas del Señor. Eh, También dice el verso 10, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que darle a los menesterosos? ¿Por qué tenemos que ser bondadosos con los menesterosos? Dice el verso 10, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahí está la promesa del Señor. Entonces, en el verso 18 también vemos la promesa. Al final dice, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces vas a librar al siervo, vas a librar al esclavo, porque Jehová tu Dios te va a bendecir, porque Jehová tu Dios te va a dar, porque Jehová tu Dios te va a suplir todo lo que tú necesites, porque Jehová va a bendecir todo lo que emprendas, ¿verdad? Entonces, hay promesas preciosas en cuanto a este cumplimiento, ¿no? Del día de la remisión. Esto tenía que considerarlo el pueblo también, ¿no? Y considerarlo nosotros ahora también, ¿verdad? Las promesas del Señor siempre se cumplen. Entonces, y al final, en el verso 19 dice, ya hablando de los primogénitos, ¿no? De los machos primogénitos, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios comerás cada año, los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová, tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela
o de un siervo, solamente que no coma su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces, aquí también hay una parte importante, ¿no? De lo que tenían que practicar el pueblo de Dios, ¿no? Ese pueblo que iba camino a la tierra prometida. Entonces, ellos tenían que, el primogénito, ¿verdad? De las vacas, de las ovejas, machos, ¿verdad? Tenían que reservarlo para comerlo en un día especial, ¿no? Eh, y dice que el que tuviera defecto no lo podían sacrificar, ¿verdad? A Jehová. Y dice el 22, en tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. Es interesante este fragmento, ¿no? De la palabra, porque normalmente el inmundo, ¿verdad? Que era considerado inmundo, es decir, puede ser un leproso, puede ser una mujer que haya estado con su menstruación, o un hombre que haya eh, tenido emisión de semen, o este, eh, eh, en la ley existían numerosas personas que podían ser consideradas inmundas, ¿no? O alguien que haya tocado el cadáver de una persona también era considerado inmundo, ¿no? Entonces, todas estas personas que pudieran ser consideradas inmundas podían participar del Cordero. Y es algo que lo recalca ahí el versículo 22. Podían participar del Cordero. Y eso nos hace recordar, ¿verdad? A nosotros hoy día, eh, que todos podemos participar del Cordero, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. Y es lo que yo creo que también eh, el Señor quería enseñarle a su pueblo desde el principio. El Señor quiere enseñarle a su pueblo que hay que ser bondadosos, que hay que ser perdonadores, que hay que ser, darle libertad al esclavo, como vimos ya, ¿verdad? Con un buen corazón, que no sea duro para nosotros eso, sino más bien nosotros eh, darle a todo aquel que necesite, ¿verdad? Entonces, Dios está mostrando esta misma enseñanza con el Cordero, con el primogénito, con con esto de que participen también los inmundos, ¿no? Entonces, es una gran enseñanza, hermano, que tenemos de parte de nuestro Dios, ¿no? Me imagino los judíos del primer siglo, ¿no? Que conocían estas cosas cuando vieron a Jesús siendo crucificado, ¿no? Y se dieron finalmente cuenta que habían matado al Hijo de Dios, allá en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y viendo que el Cordero, ¿verdad? Fue crucificado. Y por eso se compungieron de corazón, porque habían matado a un inocente, habían matado a un cordero que no tenía mancha, un cordero puro, limpio, ¿no? Entonces, esto no le tuvo que haber enseñado mucho a los judíos del primer siglo, y aún así no aprendieron. Y ojalá a nosotros sí nos enseñe, ¿no? Nos enseñe el corazón que tenemos que tener, el corazón de perdón, y ver que el Señor a nosotros nos ha perdonado también, nos ha perdonado. Lo que tenían que recordar los judíos de aquel entonces que estaban hacia la tierra prometida, lo que tenían que recordar ellos era, este, acuérdate de dónde has salido, ¿no? Acuérdate que tú también fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate de eso, dice allí. Acuérdate que tú también serviste como esclavo.
Eso era lo que tenían que recordar los judíos que iban hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y ahora nosotros también lo que tenemos que recordar es que también nosotros estuvimos en pecado, que nosotros estuvimos en esclavitud del pecado. Y el Señor Jesús a nosotros nos ha librado. Y por eso, por la bondad del Señor, por haber enviado a su Hijo Jesús a rescatarnos, a salvarnos, por eso, con más razón aún, nosotros tenemos que ser como el Señor, bondadosos, perdonadores, eh, no tener ese corazón duro, ese corazón perverso, ese corazón mezquino, ¿verdad? Sino practicar no solo como en aquel entonces, cada 7 años la remisión, sino practicarlo a diario. La remisión, nosotros tenemos que practicarla a diario, perdonar todos los días, amar todos los días y, y recordarle al mundo, ¿verdad?, que está en pecado, que no han aceptado al Señor Jesús, que hay cordero para todos, que el Señor Jesús está disponible para todos, para salvarlos todos. Que el Señor les bendiga, hermano. ¿Puedes orar? Sí, oremos. Padre bendito y eterno, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos enseñes, Señor, como en Deuteronomio capítulo 15, Señor, a ser perdonadores, Señor, aquellos que nos deben, Padre, aquellos que tienen algún tipo de deuda con nosotros, Señor. Ayúdanos nosotros a ser bondadosos con el pobre, Padre, con los necesitados. Eh, no tener un corazón duro, Señor, no tener un corazón mezquino con nadie, Padre. Igual, te damos gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu gracia, Padre, por medio de Cristo Jesús. Hacernos partícipes del Cordero, Padre. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes de tu Hijo Jesús, a los demás también, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, infinitas por tu misericordia y por tu gracia. Y gracias, Padre, porque tú nos perdonas, porque tú nos aceptas, porque tú siempre estás escuchándonos, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu mensaje también, Padre. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.